Hola, buenas, nada, muchas gracias por la acogida tremenda que han tenido estos vídeos, tutoriales para ayudarnos un poco a estar estos días en casa entretenidos y pintando juntos. Y bueno, estamos preparando una exposición virtual que vamos a hacer con todos los trabajos que nos vayan mandando. En este canal, en la parte de abajo, tenemos la dirección donde pueden mandar estos dibujos y para que un poco tengamos una visión de lo que ha hecho la gente y podemos compartirlos. Y estoy preparando como una especie de exposición virtual para poderlos exponer en nuestro canal. Bueno, pues vamos a trabajar hoy con un motivo que es este. Bueno, hoy nos toca, como pueden ver, un motivo marino, pues con nuestro queridísimo amigo Pancho, que todos conocemos, que estuvo en la Restinga, y bueno, para también un poco cambiar de diferentes temáticas, que las iremos viendo en estos vídeos, y también para aprender diferentes cosas, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, como siempre, preparar el papel con el pegamento, cartulina, siempre bien tenso con las chinchetas. Aquí tenemos la cinta que vamos a utilizar, la hemos utilizado varias veces. En este caso vamos a deformarla un poquito, así un poquito más blanda. Siempre decirles que la cinta podemos ponerla de esta forma porque, hombre, tiene menos, está desgastada, entonces es más fácil manipularla. De todas formas, también podemos coger un cartón y darle esta forma circular y con una cinta y podemos prepararlo para utilizarlo. Es un recurso que se puede utilizar de varias formas. La cinta permite pintarle bastante, como estoy haciendo en este momento, y absorbe el cartón ese café para después marcarlo, que nos vienen muy útiles para marcar formas, en este caso como si fueran ovoides. Si lo hiciéramos a mano alzada, como se dice, solamente con el pincel, sería mucho más complicado. De esta forma siempre es más práctico. Aquí ya tenemos pues nuestra elixir para marcar un poco las formas del mero Pancho. Hay que prestar atención a los trazos que voy marcando ahora, que son los que van marcando la parte de delante del pez, lo que sería la boca. Unimos esta línea con el elixir para darle una cierta línea y después en la parte de abajo una línea más curvada que así de alguna forma sería como si fuera la parte inferior de la boca, ¿no? Lo que sería, parecen como dos labios. Realmente los meros tienen esta característica, son como unas terminaciones redondeadas de la boca. Ya hay que difuminarlas para que el trazo no se marque tanto. Siempre utilizando ahora, por ejemplo, en este caso un 3, que tiene más cantidad de agua que de café y nos permite hacer una aguada muy suelta y muy transparente sin saturar demasiado la base. Es importante partir de tonalidades muy claras al principio porque después vamos a tener que añadir muchos contrastes. Si le ponemos un marrón muy oscuro, pues nos daría problemas porque después se nos juntaría con diferentes elementos. Incluso aquí en la parte central no le he puesto prácticamente color para que dé una forma como más lumínica en el centro y más oscura en los laterales para que dé redondez. Ahora con el número 1, con el café más saturado, marcamos lo que es la sombra del interior de la boca. Hay que dejar una ligera línea en la parte superior para que no se nos pegue lo que sería, por alguna forma de decirlo, el café, ¿no? Para que no se nos pegue la línea esa del café junto con la otra parte. Aquí ya empezamos a marcar dos puntos muy importantes que van a ir las aletas del mero. Aquí volvemos a difuminar. Como tenemos bastante húmeda en la base, podemos marcar después lo que serían las aletas de esta forma. Con la parte de atrás del pincel también podemos remarcar lo que sería la textura que tienen estas aletas. Esperamos que se seque un poquitito y ahora empezamos a darle más detalles con un pincel más saturado del número 1, un poquito más oscuro, que serían como esas pecas que parece que tienen los meros encima y que son muy curiosas. Aquí también
mirar dónde va, la distancia donde va a ir el ojo es muy importante. Buscar esos puntos de referencia con la aleta y con la base de la boca, donde empieza la boca. Eso influye mucho en la forma del pez, en la expresión incluso del propio animal. Hay que marcarla suavemente para que si nos equivocamos poderlo solucionar con agua y con una servilleta. Y una vez que ya tengamos más o menos definido la punta, pues ya podemos añadirle el número 1, que es más saturado con café, y nos quedaría más el detalle de lo que sería el centro del iris. Seguimos con las pecas más oscuras, porque también la base se nos ha aclarado un poco. Y en las partes de abajo también oscurecerla un poquito, lo que sería la zona de las branquias y el cerca del ojo. Ahora vamos a oscurecer un lateral, y esto sí que es importante tener en cuenta que esta tonalidad, darla de esta forma, una textura diferente al resto del animal. Hay una parte importante de este dibujo, que aparte de utilizar la cinta de una forma adecuada, con el ángulo más o menos que estoy marcándoles, también el tema de utilizar también el contraste entre lo que es Pancho y la piedra. Entonces es importante mantener la tonalidad que sea bastante contrastada, que no se nos oscurezca demasiado el contorno de Pancho para que no se nos pegue con la piedra, sino que hay una diferencia. En el café el problema que hay siempre es ese, que hay que controlar muy bien la intensidad máxima del café, de la oscuridad, y la claridad con el tema del agua. Bueno, pues sigamos. Como he explicado, ahora con un pincel más saturado del número 1 tenemos que generar este contraste con el mero, que no nos quede totalmente unido una silueta con la otra. Es importante porque si no se nos pegaría las piedras con el mero y no parecería incluso de que está saliendo de las piedras, ¿no? Ese contraste es muy, tiene que ser muy marcado, incluso la forma de trabajar con el pincel mucho más suelta, no tan pensada para que parezcan piedras en el fondo marino. Utilizando el 1 y con poca cantidad de agua, como se puede ver. Si se dan cuenta, yo utilizo también mucho los contornos del vaso, donde voy limpiando ahí, pues los utilizo bastante porque me viene bastante cantidad de oscuridad del marrón y me interesa para detalles, como puede ser en este caso, por ejemplo, la parte de arriba de lo que es el labio, ¿no? del mero. Para darle esa característica, porque oscurezco ahora, de esta forma, como si fuera el dibujo, y después le añadiré un pincel con un poquito de agua y difumino para que se redondee. Para cojo un pincel, le mojo un poquito de agua y voy secándolo para que los excesos de agua no sean tan fuertes, pero ahora voy difuminándolo. El paño a mano es importante, ¿para qué? Para que si tenemos mucha cantidad de agua, pues nos estropearía la silueta. De esta forma es mucho más práctico y no nos estropea la silueta del animal. Volvemos a retomar la parte oscura de dentro de la boca, que ahora ya al estar más seco la base, pues nos deja de hacer más detalle. Antes prácticamente era imposible cuando empezamos a hacerlo, y hay que tener en cuenta que el café tiene una característica muy curiosa, que a medida que se va secando, se va oscureciendo cada vez más. Incluso de un día para el otro el dibujo adquiere un color diferente, se pone como más amarronado y es muy interesante. Incluso se podría trabajar al otro día el trabajo, darle más intensidad a los oscuros, todo depende siempre del gusto, como les comento. Aquí oscurecer un poco más, darle más contraste, la parte del labio, y ya empieza a coger como más volumen, que no se vea tan plano el dibujo. Marcar ese pequeño orificio que tiene al lado de los ojos. Y aquí también tiene como un doble pliegue, un característico, que también tenemos que procesarlo de la misma forma que antes.
Primero marcamos línea y después con un pincel mojado con agua vamos difuminándolo, en este caso en la parte superior para que se vea mejor el pliegue, y después también en la parte de sombra que tiene en la base el animal para que redondee la forma. Ya empieza a coger forma nuestro mero Pancho. Es un animal muy interesante de pintar porque tiene muchos detalles, pero para aprender a hacer volúmenes, luces y sombras es muy práctico para enseñar. Ahora alrededor del ojo, con mucho cuidado, despacito, siempre marcar un poco los detalles. Y aquí empezamos también a oscurecer, con mucho cuidado siempre no pasarnos de oscurecerlo para que nos dé contraste. Bueno, aquí vamos a utilizar una técnica que es el pincel en seco. Marcar el pincel directamente sobre lo que es el papel, pero sin darle mucha cantidad de humedad ni ponerle mucha cantidad de agua. ¿Por qué? Porque nos interesa que nos quede esa textura que va dejando el pincel a medida que lo vamos soltando sin agua. Y esa textura es interesante para la superficie de lo que sería el pez, ¿no? Los meros tienen esa textura tan característica que no es totalmente lisa y tenemos que conseguirlo con este material. Pues vamos a ello. Al aplicar de esta forma el pincel más en seco, nos da una textura más áspera de la superficie, no tan lisa, y ahí vemos como prácticamente la pintura ahí está con muy poquita cantidad de agua, y dándole como pequeños golpitos para un poco marcar esa textura y esas pequitas que dijimos antes que quedan muy interesantes. Ahora marcamos la silueta en la parte de abajo del pez para que también dé la sensación de volumen. Parece estar acercándose a las piedras y al dar más sombra nos queda un efecto como más de oscuridad muy interesante para que redondee la forma. Aquí ya le he puesto un poquitito más de agua y empezamos también a marcar lo que son las aletas con pequeños puntos primero que después extenderemos, pero estos puntos nos ayudan mucho a marcar un poco dónde van a ir las líneas. Todas van a converger en el mismo sitio, entonces arrastramos con ellas y se van acercando tenuamente hacia el borde de la branquia, pero no darle muy fuerte para que no queden planos, sino para que tenga ese movimiento de forma de luz y forma que no parezca tan plana, ¿no? Aquí ya con el pincel en seco marcamos esas pequeñas pequitas y con este volumen, con este ritmo, con esa curvatura que he marcado con el pincel para que entiendan que va de alguna forma el ritmo de como vayamos poniendo las pecas hace que el pez vaya engordando o vaya quedando plano. Si se las damos así con esa forma más curvada es interesante porque se va curvando la forma y los volúmenes. Ahora cogemos este punto de referencia para marcar las partes altas y aquí también para marcar la parte alta. Esta aleta la marcamos de esta forma con estas ciertas curvas y ya tenemos la forma del pez. Es importante marcar siempre el orden como lo he hecho. ¿Por qué? Porque el orden con que lo vamos marcando determina todas las formas que vamos marcando, haciendo. Si empezáramos todos con la silueta solamente y con todo el dibujo, aparentemente parecería más fácil, pero no lo es. Vamos a difuminar ahora con el número 3, que es el más flojo de todos, como ya le hemos dado el 1. Aquí al difuminarlo ahora, por mucho que lo difuminemos dentro, se van a notar siempre los pliegues más oscuros. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que el orden es muy importante para estos tipos de ejercicios, por lo que estábamos hablando antes. Porque si primero marcáramos toda la silueta del animal con un lápiz, por ejemplo, todos estos volúmenes se notarían de una forma muy forzada,
no son tan naturales. De esta forma que nos quedaría todo con manchas, mucho más suelto y mucho más natural, ¿no? Aquí estamos viendo también cómo voy aplicando la característica que tiene el mero alrededor de los ojos, esas manchas que van como hacia ese punto, pero siempre se conservando esa luminosidad que pusimos desde el principio, que muchas veces al final de nuestra imagen, cuando estamos terminándola, la podemos oscurecer, la podemos manipular, le podemos hacer otras cosas, pero lo importante es tener en cuenta que este tipo de trabajos con café, igual que pasa con la acuarela, no se puede recuperar el blanco es el papel, entonces si lo saturamos mucho, si lo pintamos mucho, pues al final el blanco nos cuesta recuperarlo, muchas veces es imposible. Entonces es mejor ser precavido y dejar las pequeñas reservas de blanco para después ir modificando. Por ejemplo, en el borde del labio ahora, yo tenía antes un blanco que ahora estoy quitando porque para que me dé más cantidad de volumen. En los contornos también estoy haciendo lo mismo. Tener en cuenta siempre que la línea de contorno, la línea que define todo el contorno de una imagen, hace que sea menos natural. De esta forma es mucho más natural porque estamos marcando todo lo que es la silueta con luces y sombras. Ahora con el número 3 con agua vamos a darle luz a esta piedra que le marcamos antes. La parte alta con más sombra porque nos interesa para que parezca la sombra del mero que está encima de la piedra. Y ahora le daremos pequeños toques con un poquito de número 2 para que nos dé esos contrastes y dejar que el agua también funcione. Incluso con la parte de atrás del pincel ahora le podemos dar un poquito de rayados, que en la técnica del café yo he notado que muchas veces no se nota tanto como sería por ejemplo en la acuarela, pero bueno, de alguna forma irlo rayando da siempre un efecto interesante, aunque muchas veces no se consigue pues un efecto tan bonito como puede ser en la acuarela. Realmente estos trabajos los estamos haciendo con este material porque todos tenemos este tipo de materiales, es mucho más fácil de conseguirlos tanto en supermercados como que los podemos tener en casa. Y la acuarela dependemos más de librerías, que en estos momentos pues muchas veces no se consiguen, que las librerías están abiertas y es mucho más complicado. Si no, también podríamos hacerlo con acuarela. Estas pinceladas, que yo las estoy haciendo muy rápido, tómense su tiempo, pruébenlas en un folio y si dan cuenta son unas curvaturas que van para un lado o para el otro para producir el movimiento que podría estar debajo del agua. Bueno, pues ahora vamos a utilizar dos pinceles. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar dos pinceles a la vez, porque uno nos va a aportar la humedad, que le vamos a poner agua, y otro nos va a dar el color. De esta forma conjuntamente, que parece un poco lioso, pero no lo es, porque vamos trabajando con uno y vamos trabajando con el otro. Como tenemos que ir con cierta rapidez, para que la humedad no se nos quede el degradado mal, porque lo que vamos a hacer es esos callados que vemos debajo del mar, ¿no? Que son como tan característicos, que están como muy pulidos en la superficie, y van de oscuro a claro en este caso, para darnos profundidad. Vamos a probarlo. Y no se agobien, despacito, si quieren primero probarlos siempre con un folio aparte, para ir probando a ver si les resulta difícil. Y bueno, siempre hacerlo con calma, aunque en el vídeo parezca que lo hago rápido, pues intenten tomarse también el ritmo, que es lo importante. Bueno, vamos a ello. Vamos a terminar primero las piedras que estaban en las partes altas, antes de hacer la técnica con los dos pinceles. Y bueno, y ahora sí empezamos a trabajar con los dos pinceles. Uno define con la parte oscura, de esta forma, y el otro pincel difumina con el agua. Entonces, en vez de estar trabajando solamente con un pincel y estar mojándolo directamente con el agua todo el tiempo, utilizamos dos pinceles y nos hace muchísimo más fácil. En este caso serían las numeraciones más altas, que son de punta redonda, y volvemos a hacer la misma operación. Marcamos el perfil y difuminamos con el otro, siempre jugando de esta forma. Quedan unos volúmenes muy bonitos, muy interesantes, porque nos da tiempo de que el folio no absorba suficientemente el agua rápido y nos permite que difuminemos de una forma más suave. No nos queda tan marcado todo lo que sería definido todo el contorno. De esta manera siempre nos resulta mucho más fácil, y ese juego de jugar con un pincel y el otro al principio parece como muy lioso, pero después es divertido. Incluso a los niños les gusta mucho y podemos practicarlo. Y si quieren, primero lo prueban en un papel, como dijimos antes, y después ya lo prueban con el definitivo.
Bueno, pues ya estamos, nuestro Mario Pincho ya tiene ya forma y tenemos incluso la vegetación en la parte de abajo, lo que son, todo lo que son las horchillas y todo este tipo de movimientos, siempre trazos sinuosos como les marqué antes para que un poco nos dé movimiento de que estamos de fondo, en el fondo del mar. Ahora vamos a añadir el submarinista que va en la parte de atrás y siempre muy importante, ceñirnos solamente a la explicación, no ponerle más detalles o que conozcamos que van con bombonas, que aparecen dos pies. ¿Por qué? Porque incluso en la imagen van a ver que solamente aparece un pie, porque el aleteo a veces produce ese efecto de que uno se ve y el otro no. Entonces ese movimiento también es interesante marcarlo en el dibujo. Y estas burbujas que van en el final, o sea, esos detalles pequeños que se ven en la imagen, hay que conservarlos para que no nos quede demasiado recargados y no se nos acerque demasiado. Y también tener en cuenta la profundidad, o sea, los laterales que vamos a marcar de Pancho en las dos terminaciones, que tengan una tonalidad clara para que parezca que está pasando a través de dos zonas de piedra debajo del mar, pero que no se nos queden demasiado oscuras, porque si no se nos va a pegar con Pancho. Entonces intentar mantener ese equilibrio de tonalidades. Bueno, vayan mirando el vídeo poquito a poco y ya entenderán a lo que me refiero. Vamos a ello. Esta parte es un poco delicada y hay que tomársela un poco con calma. Lo mismo que siempre les comento, si quieren lo pueden preparar primero en un folio y van probando la silueta. Yo estoy marcándolo ahora directamente con un 2, pero podemos hacerlo con una tonalidad mucho más suave, con un 3, para que no tenga tanta intensidad, y vamos marcando la silueta. La distancia es importante mantenerla así, que no sea demasiado retirado tampoco del mero, para que no nos quede como muy aislado el elemento que vamos a añadir. Y la intensidad siempre con mucho cuidado, el 1 prácticamente plantearlo solamente al final y respetar todo este tipo de formas que estoy marcando, ¿no? Que en principio parecen unas formas que no tienen ningún tipo de sentido, pero poco a poco van adquiriendo. Aquí por ejemplo estoy haciendo ya lo que sería la parte de trasera, que va a ser la aleta, y esos puntos de referencia son muy importantes para que se definan. Ahora el doble contorno que tenemos aquí, con un pincel muy finito, podemos marcarlo de esta manera. Ahora dejamos unos espacios con claridad, que serían las terminaciones que suelen tener los equipos de buceo con diferentes tonalidades, no son todas totalmente oscuras, sino suelen tener como temas reflectantes. Y entonces esos elementos hay que también ponerlos para que se interprete que, bueno, es un submarinista, ¿no? Entonces hay que añadir las distancias, mirar muy bien dónde las zonas de luces y sombras que estoy marcando. En este momento, por ejemplo, tengo esa línea más clara y después ya voy subdividiéndola, al igual que después intentaré añadirle tonalidades más oscuras. Aquí ya empezamos a oscurecer un poquito las bases. Esos elementos que van colgando, pues de las bombonas o de tipo de elementos de submarinismo. Suavizamos esos blancos para que no sean tan intensos. Y ahora voy a acercarme la imagen para que un poco entiendan. Esta parte es bastante delicada, que serían estos dos puntos, dos líneas que bajan, y después con un paño vamos suavizando para que no nos quede demasiada cantidad de color y difuminamos ahí. De esta forma conseguimos la nariz y la expresión del submarinista que está dentro de la máscara. Es muy interesante porque al dejar el contorno en claro, el ojo interpreta que ese es el borde de la máscara, ¿no? De donde va el cristal. Entonces es muy interesante para poderlo poner. Como decimos en el hierro, la careta, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño siempre decíamos la careta, ¿no? Perdónenme la gente que se dedica a submarinismo profesionalmente porque estaré diciendo una barbaridad, a lo mejor tienen otro nombre para ellos. Igual que todos esos elementos que cuelgan, ellos tienen que conocerlos, pero yo no los conozco. Yo me dedico a ver la imagen y a analizarla. Y bueno, pero para ellos mi admiración porque sus imágenes nos inspiran muchísimo a los que trabajamos pintando. Y siempre el mar es una fuente de inspiración para mí y los fondos de reños son maravillosos para entender lo viva y lo creativa que es la naturaleza, ¿no? Con colores, con formas. Y gracias a ellos muchas veces podemos ver esas imágenes. Otro elemento aquí,
que vamos a añadir. Y esta imagen, que parece tan abstracta, realmente en el contexto que la estamos haciendo y con el fondo, realmente coge sentido. Esto es lo que me refería con la aleta, que solamente se está marcando una, y esto es debido al movimiento, pero este movimiento hay que respetarlo, lógicamente. Ahora vamos a definir, al estar más seco, lo que sería la superficie del mero pancho. Hay algunos elementos que podemos irle sacando mayor partido, que esto ocurre porque, claro, se ha secado. Hemos dejado un tiempo para que se seque. Incluso yo les aconsejo pues con un secador del pelo, o bien que esperen pues a lo mejor incluso 10 minutos, no hace falta esperar mucho más, pero en 10 minutos, con un día más o menos soleado y con poca humedad, pues realmente se seca bastante bien el café, para empezar a darle estos detalles que pues un poco son los difuminados, el volumen que tiene, por ejemplo, los bordes de la boca, todo ese tipo de cosas que nos vienen muy bien. Y sobre todo oscurecer algunas partes que están muy iluminadas, y para estar en el fondo del mar pues tienen que estar más suaves y menos marcadas. Estas marcas que estoy marcando, ahora limpio el pincel con un poquito de agua, lo seco con un pañito para que no nos quede demasiado encharcado el agua, pero al difuminarlo nos queda ese degradado, que es un degradado, realmente es un tono que va de un tono oscuro a un tono claro en este caso, y ese degradado nos da volumen para el mero, ¿no? Para que se vea la cabeza del mero con más volumen. Aquí los excesos de blanco los estoy quitando porque en conjunto sí es verdad que llaman demasiado la atención. Y como siempre digo, un cuadro interesante siempre es el cuadro que de lejos se ve nítido y de cerca se ve la pincelada como está hecho. No hay que ser excesivamente meticuloso con todos los mini detalles que al final no se ven, no se aprecian. Es mucho más bonita la soltura en pintura que las cosas como yo siempre digo, relamidas, ¿no? Y muy terminadas, que muchas veces lo que hacen es que el espectador que las está mirando se canse de verlas porque está como muy terminado todo, ¿no? No deja nada a la imaginación del que lo ve, ¿no? En este caso, por ejemplo, me pasa a mí con el paño. Ahora estoy utilizando el paño para darle ciertas texturas a estas piedras, porque si no parecerían huevos gigantes, ¿no? Están demasiado finos, demasiado limpios para estar en el fondo marino y no tienen vida. Con el paño, mojándolo en el café, nos permite dar una textura que es muy interesante para que parezcan realmente reales las piedras debajo del mar. Ahora añadimos las algas, que en este caso las horchillas, que nos permiten, las horchillas tienen un encanto para mí tremendo. Porque primero porque me hace recordar una zona como el Pozo de las Calcosas, que es maravillosa, y porque también produce una profundidad muy bonita en los fondos marinos, porque las horchillas podemos jugar con que los primeros planos sean más largas y a medida que se van alejando más suaves, más sinuosas y más pequeñas. Entonces nos permite jugar con ese efecto que queda muy interesante en pintura. Entonces, por ejemplo, aquí puedo añadir un número 1, que es mucho más intenso, en primeros planos, y nos queda con mayor intensidad y queda como en primer plano. Y ahora no aparecen tanto unos huevos, sino parecen piedras con algo de elementos naturales encima, ¿no? Esto también depende siempre del gusto. Si quieren podemos añadirle más cantidad de horchillas, más cantidad de texturas, siempre jugando con eso, ¿no? Con el gusto de cada uno. Ahora estamos viendo que el fondo, aclararlo, hacer esas horchillas muy tenuamente con el número 3 para que dé la sensación de que se están alejando y que están como si fuera en el fondo marino muy iluminado, pero se está alejando poco a poco y no se ve con tanta nitidez. Ahora las pequeñas burbujas del submarinista en la parte alta, para que nos dé movimiento y en pocas cantidades. No poner demasiado, empezar poquito a poco y siempre con una pincelada con el número 3 y después añadirle algunas del número 2 dentro de alguna de las gotas del número 3. De esta forma conseguimos la oscuridad de esos burbujeos tan característicos del submarinismo.
que nos da también profundidad. En este caso, el número 2 aquí lo vamos marcando, pero no muy excesivo, ¿no? Pues ya estamos poco a poco terminando nuestro trabajo y siempre controlando muy bien las intensidades para que el submarinista no se nos pegue demasiado a la imagen del mero, sino que dé la sensación de profundidad. Si nos pasamos de oscuridad, con una servilleta podemos ensoparlo y queda mucho más flojo. Ahora son los pequeños detalles, de como por ejemplo oscurecer la parte de abajo del mero, las crestas, y esas pequeñas sombras que pueden estar encima. Y son pequeños detalles que, bueno, que yo creo que van mejorando la forma. Y eso también depende también del gusto de cada uno y lo que le vaya gustando. A mí me gustan los contrastes y yo reconozco que por ejemplo esta superficie se le dio un poquito más de oscuridad y más de textura. Nos queda un efecto mucho más bonito. Ahora voy a hacer un corte que parece que no tiene mucho sentido, pero es para conseguir como si hubiera detrás una superficie, una ladera dentro del mar, un bajón, que nos queda mucho más interesante y parece que divide la imagen, ¿no? Parece como que hay una profundidad y lo voy a hacer en un lado y en el otro. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta imagen que yo creo que les va a gustar a todos, a los amantes de los fondos marinos, y hemos salido un poco de los otros trabajos anteriores. Si se dan cuenta, cada vez son un poquito más difíciles, pero también, hombre, es normal porque estamos aprendiendo un poquito más y tomárselo siempre con calma. De todas formas, siempre esto es orientativo, porque si hay gente que no le gusta la imagen con el superrealista, pues la pueden suprimir lógicamente y pueden añadir diferentes elementos. Siempre es bueno ser creativo cuando uno trabaja en pintura y siempre habrá diferentes efectos que a uno les gusta más que a otros y podemos añadirlos y quitarlos. Esto es una cosa orientativa que trabajamos juntos y lo ideal sería que las imágenes que vamos recibiendo en estos días de la gente que está trabajando en la casa sean diferentes, que cada uno aporte sus visiones diferentes. Lo importante es que lo pasen bien, que se diviertan y de nuevo, muchas gracias por la acogida tremenda que ha tenido en las redes y siempre piensen que sus comentarios son muy importantes para nosotros porque estamos trabajando para que ustedes lo pasen bien en casa, para que se diviertan y siempre en el canal pues siempre se agradece un comentario pues positivo o negativo, también de los negativos también se aprende, pero para poco seguir con este proyecto que para todos es tan ilusionante y sobre todo para mí. Muchas gracias.